Es un gusto para mí saludarles en este domingo en las noticias de la Vuelta al Mundo de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Veamos los titulares de esta noche. En Japón, Sanae Takaichi se impone en las elecciones generales. Según las proyecciones, el partido ultraconservador de la actual primera ministra y sus aliados aseguraron una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. Tenemos el análisis. El socialista Antonio José Seguro obtuvo una victoria aplastante y un mandato de 5 años como presidente de Portugal en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. Será el primer jefe de Estado socialista en 20 años, tras vencer al líder de extrema derecha y antisistema, André Ventura. Y en Venezuela, la ONG Foro Penal informó que 11 personas fueron excarceladas este domingo. Entre ellas, Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado. Una medida que además se da en contexto de las liberaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez en el país latinoamericano. Y vamos a comenzar en Asia. En Japón, donde la actual primera ministra Sanae Takaichi aseguró una amplia mayoría en la Cámara Baja como estaba previsto, al imponerse en las elecciones generales de este domingo, que ella misma convocó de manera anticipada tras solo 3 meses en el cargo. Según el medio público japonés NHK, la coalición gobernante del conservador Partido Liberal Democrático y del Partido de Innovación de Japón habrían logrado 310 de los 465 escaños en la Cámara de Representantes. Previamente conversamos en France 24 con Sergio Cesarín, coordinador de la maestría y del Centro de Estudios de Asia del Pacífico e India en la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Le preguntamos a él qué reformas podría impulsar el gobierno de Takaichi, contando con una mayoría de 2/3 en el legislativo. Ese es el tema crítico de agenda, es uno de los puntos críticos de agenda. De hecho, sí, la postura de la Premier ha sido siempre congruente, coincidente con quienes postulan una revisión prácticamente completa de la Constitución de posguerra, que de alguna manera abra, como ya de facto, de hecho, se produce, de alguna manera abra mucho más, permite ampliar mucho más el presupuesto de defensa, un presupuesto de defensa que históricamente reconocimos que rondaba el 1% del PBI de Japón, pero se presume que en el 2027 podría alcanzar el 2% del PBI, un mayor armamentismo, una mayor capacidad, como digo, endógena de producción tecnológica de armamento que posibilite el resguardo de sus intereses marítimos y del área circundante de Japón. Repito, ahí los determinantes de seguridad y defensa de Japón están, que de alguna manera se ha visto cohibido, de alguna manera encorsetado, limitado durante la posguerra, prácticamente han sido dejados de lado, y toda esta manifestación de pragmatismo y de rápido avance en lo que es el rearme japonés es uno de los puntos críticos que la Premier se ha comprometido a llevar adelante y a desarrollar, y de hecho lo está haciendo, porque las estimaciones plurianuales de gasto de defensa, como dije antes, son de permanente aumento en los próximos 5 años. Vamos ahora a ver un escenario parecido en Tailandia, donde según los resultados provisionales, el partido del primer ministro en el cargo, Orgullo Tailandés, habría sido la formación más votada en las elecciones generales anticipadas. Antonin Charnvirakul ha reivindicado la victoria en los comicios y ha declarado la posibilidad de formar una coalición para gobernar con el apoyo del Parlamento y reducir así la inestabilidad política. En medio de la disputa con Camboya, su formación nacionalista habría conseguido 192 de los 500 escaños del Parlamento, según las informaciones que surgieron después de los comicios. El progresista Partido Popular reconoció por su parte el segundo lugar, mientras que el histórico Pheu Thai se quedó en el tercer puesto. En este momento nuestra gente nos ha dado más de lo que esperábamos, así que les debemos una fortuna a nuestros votantes y solo se lo recompensaremos trabajando al máximo para traerles todas las cosas buenas a ellos y a nuestro país. Y más elecciones. El socialista moderado Antonio José Seguro venció en segunda vuelta presidencial de Portugal frente a su rival de extrema derecha y antisistema André Ventura.
Con el 95% de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66% de los apoyos y Ventura se quedó atrás con un 34% de los votos, aunque aún se perfila para conseguir un resultado mucho más sólido que el 22,8% que su partido anti-inmigración Chega obtuvo en las elecciones generales del año pasado. Seguro se convierte de esta manera en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador tras 2 mandatos. Si bien en el sistema político portugués el presidente no ostenta los principales poderes ejecutivos que recaen, por el contrario, sobre el primer ministro, esta elección sirve como un termómetro para medir las distintas fuerzas políticas en la nación europea. Además, mañana lunes, el 9 de febrero, se espera que la Fiscalía presente sus alegatos finales en el juicio que se lleva a cabo contra el expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, quien junto con otros 3 excomandantes del Ejército de Liberación de Kosovo enfrenta cargos de persecución, asesinato y tortura durante el conflicto de la década de 1990, que finalmente llevó a Kosovo a la independencia de Serbia. Thaçi está acusado de ser responsable de la matanza de civiles durante el levantamiento de 1998 y 1999 contra el régimen serbio, cuando era comandante guerrillero. Ayudó a guiar a su nación de mayoría albanesa hacia la independencia y se desempeñó como jefe de Estado antes de dimitir para enfrentar una acusación por crímenes de guerra. Vamos ahora con las noticias de América Latina. Juan Pablo Guanipa, político opositor venezolano y muy cercano a la líder María Corina Machado, ha sido liberado este domingo tras 8 meses en prisión. A su salida hizo un llamado al diálogo sobre el presente y sobre el futuro del país. Con él, otra decena de presos por motivos políticos también han sido excarcelados. Veamos. Continúan las excarcelaciones en Venezuela. El político opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado de prisión este domingo. Cercano a María Corina Machado, fue el último preso de alto perfil en ser puesto en libertad tras 8 meses en prisión. Aquí estamos saliendo en libertad después de 1 año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial para desmantelar un presunto plan que tenía como objetivo boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes. Es parte del proceso de liberación de los denominados presos políticos que prometió la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y los queremos a todos libres. Este domingo, de acuerdo a Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó varias personas liberadas. Una de ellas, la del político Luis Somasa, detenido en febrero del año anterior. Entonces, el chavismo lo acusó de controlar y manejar supuestamente dinero de una ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Edmundo González Urrutia celebró que más personas sean excarceladas y reiteró su llamado a la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas. Al menos 391 de los considerados presos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo público hecho por la oposición, mientras que Foro Penal contabiliza 383 personas excarceladas. Por su parte, el gobierno indica que son unas 895 que han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan su verificación. De acuerdo a Foro Penal, más de 600 personas estaban encarceladas por motivos políticos. Y hoy es noche de Super Bowl. La edición 60 entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots tiene a Estados Unidos y a los fans de la NFL pegados a la pantalla. El Levi's Stadium de los 49ers albergará el que será el segundo enfrentamiento del Super Bowl entre ambos equipos. Y fuera del deporte, los protagonistas son Green Day y Bad Bunny, cuyos shows han sido muy anticipados dentro y fuera de Estados Unidos. Así llegamos al final del informativo. Quédense, ya volvemos con más.